Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Ok, ayer en la tarde estrenamos una conversación con Javier Cortés, el director de cinematografía en RTC aquí en México, quien vino a platicarnos sobre la supervisión cinematográfica, cómo es que desde la oficina, desde la dirección en la que él trabaja, se le otorga una clasificación a las películas, porque unas son A, otras son AA, otras son B15, unas son D, que son las porno, que es un tema del cual hablamos precisamente en esta segunda parte de la plática que estamos ahora presentándole a ustedes. Ayer, tuvimos muchos datos, tuvimos muchos comentarios de Javier, nos estaba metiendo en el mundo de este trabajo poco conocido, a veces poco valorado, y desde muchos puntos de vista necesario, ¿no? Obviamente se ha ido transformando y hacia allá camina esta segunda parte de la plática con Javier Cortés que ahora les presentamos. Entonces, los dejo con la segunda parte. Ahora sí, este es el último programa, por lo menos por esta semana con Javier. Seguramente él volverá para platicar con nosotros y quizá para extender más el tema, porque la verdad se puso muy interesante y ustedes lo pueden comprobar a partir de este momento en que empieza la segunda parte de Supervisión y Censura Cinematográfica. Antes de entrar a nombres míticos que han pasado por el Departamento de Supervisión, ¿cuáles son ahora sí los criterios de clasificación? ¿Cuáles son las clasificaciones que funcionan actualmente en México y qué películas encajan en cada una? Bueno, mira, es muy fácil. Del lado informativo, es decir, donde solamente es una recomendación para los espectadores, está... Lo cual se me hace un poco error, ¿eh? Antes de que lo digas, no, dime. Déjate doy mi queja, porque además voy a hacer un programa dedicado a eso también. Uh-huh. Justo con esa protección de que es una clasificación meramente informativa, hay gente que llega a películas o B o incluso B15 sí, con niños de 3 meses. Absolutamente. Que lloran cierto. A los 20 segundos de que se apagaron las luces. Sí. O sea, sí deberían decir, señora, su niño no va a ver la película, no lo traiga al cine. Es que no paga, no importa, no lo traiga al cine. Debería haber una clasificación para mamás necias. Yo he sacado un par de ellas. Una de ellas en la clasificación MN. MN, la mamá tienes necia. Tienes razón. Y nosotros, ahora que lo dices, hemos recibido en cinematografía muchas veces quejas en este sentido. Mucha gente que dice, es más, te doy otro ejemplo muy obvio, y que al principio me reí mucho, pero después dije, no, tiene toda la razón el señor. Una persona que me llamó y me dijo, oiga, tal película, ya no me acuerdo qué película, una película de estas super blockbuster, uh-huh. que eran muy largas. Si recuerdas, todas estas tienden a ser más de 2 horas, porque bueno, pues, hay mucha inversión. Y me llamó un señor y me dijo, oiga, no se vale que no hagan intermedio. Porque yo compro refrescos. Claro. Y digo, a cierta hora tengo que ir al baño. O sea, soy una persona mayor, no puedo aguantar, tengo que ir al baño. Sí. Y si me salgo al baño, ya me perdí una parte de la película. Sí. Tiene mucha razón. O sea, no que yo esté a favor del intermedio, pero ¿qué pasaría si una de las 85 funciones de Avengers tuviera intermedio? Esta gente podría decir, yo quiero ver la película con intermedio. O sea, no todas, pero que hubiera esas todas, opciones. Por lo menos que hubiera la opción, así como ahora, en teoría, teníamos la opción de en español o subtitulada. Que también digo en teoría porque es una enorme mayoría de películas que ahora se van por el doblaje. Sí. Cosa que es un poco alarmante. Da mucho miedo y ahí nos da otro tema para otro programa, pero sí se doblan. La gente que vemos las películas subtituladas obviamente no nos damos cuenta, pero ahora se doblan más películas que antes, ¿no? O sea, ahora hay más funciones con películas dobladas que antes. Muchísimas más. Se me hace un error garrafal y esto es culpa de los distribuidores. Absolutamente. No es culpa ni de los exhibidores, es culpa de los distribuidores, pero también en buena medida del y eso público. Por contagio es culpa de la televisión. Sí. Las películas que pasan en la televisión, sobre todo abierta, optaron desde hace años abiertamente por ir por ese público y bueno, en algún sentido contaminó a los distribuidores de cine que dijeron, bueno, pues vamos en la misma lógica, y con eso se han destrozado pues por lo menos las voces de muchos actores. No, pues prácticamente todos. La gente que vio Avengers en español, yo no sé qué opinan de la actuación de
de Robert Downey Jr., por ejemplo. Exacto. ¿No? Exacto. Pero bueno, ahí haremos Ese es otro. No, ves, aquí temas hay muchos. Ahora sí, ¿cuáles son las clasificaciones que operan A actualmente? ver, entonces decíamos que la clasificación más baja para niños más pequeños se llama AA. Esta está recomendada y por eso es la AA. Especialmente recomendable para niños menores de 7 años. Ojo, nosotros damos nada más digamos, el parámetro de menores de y no mayores de. Yo coincido contigo en que un niño menor a 5 años probablemente no debería estar en una sala. A menos que sea muy inteligente y se calle toda la película. Pero eso ya depende cómo ha sido un poco criado ese y de niño, los papás, ¿no? claro, de los papás. En general los cines me parece que tienen como la tasa, digamos, que mayores de 3 años ya se puede, pero menores preferiblemente no, aunque tampoco lo impiden. Exactamente, es que no lo impiden, ese es el problema. Exactamente. Y sí hay muchas quejas en torno a que el niño empezó a llorar. Pues con toda la razón, empieza a ver una película en la que no le entiende nada Se y hay desespera. explosiones y tal. Pues claro que va a llorar. Y va a gritar y no nos va a dejar ver la película Exacto. a los demás. O sea, este no es un programa anti-niños, es un programa realista. Bueno, esa es la clasificación con un contenido específicamente atractivo para O sea, menores. diseñado para niños. AA. Y normalmente, bueno, las AA 100% están dobladas. O sea, todas las AA se No doblan. necesariamente. No, ya no. También hay las dos posibles versiones. Ok. Pero bueno, sí, la mayoría en ese caso están dobladas. Ok. Luego viene la A, que es para todo público, que es lo más difícil de definir. Sí. ¿Cuál es la película para todo público? ¿Cómo se llama? La de Cinema Paradiso. Yo te diré, pero yo tengo un poco mi ejemplo. Shrek, con todo lo divertida que es, No es para niños. no es para niños muy No. pequeños, y aún así los niños pequeños la pueden, digamos, ver, aunque se les vayan a ir mucho del humor hasta Sí. de doble sentido, Sí. que incluye chistes del burro que no. Pero eso lo percibe el adulto y Sí, no el niño. No el niño, entonces dices, bueno, esa quedó para. Ok. No porque esté animada. No. Vamos a aclarar eso, porque Sí, luego no. la gente cree que todas las películas animadas deben ser clasificación A. No. 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 Igual que todas las películas de héroes tengan que ser para niños, no. Te No. doy un ejemplo que el día de ayer recibí. Un señor que considera que uno de los cineminutos, otro tema, que pasaban en el cine con los Avengers era totalmente inapropiado. Es un cineminuto sobre un perfume que, bueno, se ve una pareja un poco ahí cariñosa. Y entonces nos escribe furibundo y nos dice cómo es posible, qué tal. Me preguntan a mí, les digo, bueno, es muy sencillo. ¿Qué edad tenía el niño que llevó el señor para, no? Pues 8 años. Pues qué pena, porque la película Avengers fue clasificada para adolescentes mayores de 12 años. Ajá. Esa es nuestra recomendación. Sí. Si el señor entró con el niño, pues Usted es responsable de lo que el decidió niño ve. esas cosas. Sí. Eso está bueno. Es un poco eso. Bueno, la B es eso, la recomendación para mayores de 12 años. Después sigue la B15, que es para mayores de 15 años. También en recomendación. Y finalmente estas dos que son restrictivas, la C para mayores de 18 años y la D, que también es para mayores de 18 años, pero Con que la advertencia. advertimos que tiene un contenido, digamos, predominante o de violencia o de sexualidad o de alguna de estas categorías. Fundamentalmente es sexualidad normalmente. Sí, normalmente son las famosas porno. Y ahí van las porno, sin duda. Que ya no tienen una clasificación extra. No, son D. Pero se tienen que seguir revisando, que es un poco mi Sí. pregunta. ¿Por qué se tiene que seguir revisando el porno si ya de entrada, incluso la propia portada de la película, Ajá. te dice que es una película donde van a estar todos desnudos y todo el mundo va a estar dándole a todo el mundo? Bueno, recuerda que cuando nosotros supervisamos la película no hay todavía portada o no hay todavía... Claro. ¿no? O sea, estamos en etapa previa, pero efectivamente tenemos que tener este registro puntual de qué es lo que tiene la película, que también en video porno también puede haber los extremos. Sí. Zoofilia, sexualidad con menores de edad. Necrofilia. Hay necrofilia. Hay una serie de cosas que sí dices, chin. Hay cosas que incluso no se permiten. O sea, ahí sí cinematografía tiene que decir, oiga, señor, pues aquí hay niños. Claro. No podemos permitir Yo tengo la distribución de dos esto. anécdotas relacionadas con eso que me parecen un poco interesantes. La primera vez que a mí me reportaron en un video porno que había unas jóvenes que aparentaban ser menores de edad, Ajá. me puse muy fiero y le dije a la distribuidora, a ver, si tú quieres que te autorice esto, necesitas demostrarme
que estas muchachas son mayores de edad y que están ahí por su voluntad. Exacto. Bueno, al día siguiente, en mi escritorio tenía las fotocopias de sus licencias de conducir, eran de Estados Unidos, una por una. Donde el cine porno está muy reglamentado. Está absolutamente reglamentado y estaban perfectamente preparados para eso. O sea, sí, la distribuidora claro. mexicana me dijo, sí, les debe pasar todos los preguntar días. qué pasa. Y en el instante que preguntaron, le dijeron, ya tenían todo listo. Sí. Al día siguiente estaba clarísimo. Lo cual está bien. Lo cual está muy bien. Segundo, cuando llegara a ocurrir, y esto tiene que ver con esta leyenda urbana del cine snuff, cuando llegara a ocurrir que nos llegara alguna película que no es ficticia, sino que los crímenes, ya sea de sexualidad o de... son reales. Hay un... Sin ser un documental. Sin ser un documental. Hay un artículo específico, el artículo 18 del reglamento de la ley, que dice que en esos casos la autoridad no solo está obligada a no autorizar la película, a perseguirlo, sino a dar parte a las autoridades correspondientes, al Ministerio Público, para que se haga la investigación correspondiente. Yo digo que es una cláusula que los legisladores inventaron, pues un poco como de seguridad. Yo quiero pensar que ninguno de los que eventualmente llegaran a hacer un cine snuff sería lo tan van a mandar a tonto clasificación. de llevar a mi oficina para decir, a ver, clasifíqueme. O sea, sería un poco, ¿no? Pero bueno, pasa de todo. O sea, bueno, a lo mejor un político que se vuelve cineasta, digo, ¿no? Dice, bueno, sí. No, ya ves que son muy brillantes. Dices, bueno, pues sí. ¿No? Que el mercado underground no me interesa. Yo, con toda honestidad, pues no, evidentemente, en el tiempo que yo tengo ahí, nunca he recibido nada que... Yo nunca vi nada. O sea, vi cosas muy, muy, muy fuertes, especialmente en video. Y me acuerdo perfectamente la película, porque era una serie de películas pseudo documentales que se llama Traces of Death, del hiperrealismo ese. Sí. Eran terribles, sí. Era una cosa, un trabajo horrible. Brutal. Sí, claro que me acuerdo de eso. Ahí fue donde yo dije, tengo la piel muy dura, señor. O sea, sí tengo la piel muy dura, porque me aventé 3 Traces of Death entregando mis reportes a tiempo. Pero ahí sí, en beneficio de tu audiencia, por favor, cuéntales un poquito de qué va, porque si no van a decir... Traces of Death era una especie de colección de viñetas, justo eso, de hiperrealismo, ¿no? Era una especie de voz en off que te presentaba la nueva colección de Traces of Death. Va usted a ver, pues, como el programa de Lo Increíble, ¿no? Como estos programas ahora de que recogen videos de YouTube, pero en lugar de enseñarnos cómo se caen los niños en la nieve, nos enseñaban cómo se probaba un soplete nuevo que acababan de diseñar, que alcanzaba no sé cuántos grados en medio segundo, pasándoselo en la piel a un cerdo a manera de experimento en los años 40, ¿no? Era pietaje que habían encontrado en los años 40 y probaban un soplete en la piel de un cerdo vivo, ¿no? Para ver la reacción de la piel y todo aquello. Entonces, y de ahí se iban con accidentes brutales captados, suicidios en documentales, sí. aderezados, si no recuerdo mal, era como un poco el hilo conductor con autopsias. Había videos de autopsias o de operaciones. O de operaciones, sí. ¿no? Que eran particularmente repugnantes. Sí, vamos a ver ahora cómo le extrajeron el tumor del hombro a esta señorita, que no sé cuánto y no sé cuánto. Y era tal cual, la cámara de la operación. O sea, no es que hubiera un cuerpo cinematográfico, un cuerpo de técnicos. No. Era operando, o sea, eran pseudo documentales. Sí, el stock que se había recuperado por aquí por allá, pero siempre con este morbo particular y tal. Y yo me aventé así 3 series. El león que se comía al turista. Exactamente. O sea, ¿no? Ahora van a ver cómo este cocodrilo le arranca la pierna a su entrenador, y uno veía en una toma, porque obviamente no había más que una cámara, cómo el cocodrilo le arrancaba la pierna. Que luego podías ver en cámara lenta, porque además... Era exactamente. Te lo repiten y lo alargan y todo aquello. Yo no sé cómo te fue a ti. A mí, por supuesto, me sigo acordando de esa y varias películas de esa serie, pero me costaba mucho trabajo verlas. Sí, no, claro que cuesta trabajo. Era muy como sufrido, pues. Era complicado, porque, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de poner del cerdo, el video venía con audio. Sí, entonces uno escuchaba al pobre cerdo decir, señores, ese soplete sí calienta, ya quítenlo de aquí, ya, por favor, ¿no? Sí, era una cosa muy, muy, muy dura, muy recia, ¿no? Eso sí tiene que entrar a supervisión y a clasificación, porque obviamente hay un mercado para eso. Por supuesto. Y no están generando el video para eso, o sea, es material que se encontraron. Entonces tengo 2 preguntas. ¿Por qué si el D ya no sufre estas divisiones de más, de menos, XXX, el B sí se partió? Cuando yo era niño solo era A, B, C o D. Así es. El B15 surgió más como, te diría, como una iniciativa de los propios distribuidores. ¿Por qué? Entre B y C
no había un paso intermedio y descubrimos, y sigue la tendencia, que hay muchas películas de mercado, hablo de los blockbusters de las majors, que justo están diseñadas para ese, digamos, límite de edad. Entonces la alternativa es muy sencilla. Si tiene determinado grado de violencia, no había esta posibilidad como supervisores de decirle, bueno, te pongo B para que siga siendo informativa, pero como tiene tal violencia, pues es para adultos con la pena. Entonces ellos mismos sugirieron, y es un acuerdo que nació fundamentalmente de la industria, que la B se partiera y que se estableciera este límite un poquito mayor, de 15 años para adelante, para que dieran oportunidad a que estas películas, como En el límite, piensa en todos los temas, en sexualidad, en lenguaje, en tal. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ¿qué pasó ayer? En su momento tendría que haber sido para adultos, de acuerdo a los criterios, pero también era un poco absurdo que fuera para adolescentes. Entonces quedaba un poco en esa frontera, y por eso es que funcionaba. Aún ahora nos cuestionamos nosotros adentro si no debiera existir una B15, pero restrictiva, para otro grupo de películas que están en ese, digamos, pienso, por ejemplo, en estas películas como Piña Express, que están basadas, el humor está basado en el consumo de drogas de los personajes de la película, principalmente marihuana. Así es. O sea, ahí cómo funcionaría el asunto. Si necesitas un B15 estricto. Un B15 restrictivo, que no tendría ninguna bronca. En este momento, ante una alternativa así, no hay más remedio, tiene que ser para adultos. Por el uso explícito de drogas. Por el uso explícito de drogas. Y eso también me interesa aclararlo. Tiene mucho que ver porque en los países, en otros países, el tema de la drogadicción puede hasta no ser tan penado en términos de clasificación. En México, me parece que por una razón absolutamente natural, el tema de consumo de drogas, consumo, preparación, se ve de manera diferente. Exactamente. Se percibe totalmente distinto. Entonces, claro, es de uno de los temas que más nos preocupan a la hora de su. Y volviendo al tema, la producción de drogas, Breaking Bad, si fuera película. Sin duda. Sin duda. De hecho, en video fue clasificada para salir en serie, en DVD y en Blu-ray, y es para adultos. Sí, tiene todos los ingredientes, ¿no? Violencia explícita, lenguaje subido de tono. Absolutamente. Creo que sexualidad no tiene gran cosa, pero algunas por ahí, no mucho. Pero fíjate, ahí era un tema interesante. Siendo una serie de 5 temporadas, básicamente, digamos que podría hasta entenderse como apología de la drogadicción, porque finalmente el relativo castigo, redención a quien ha hecho todo esto, pues es hasta el final. Sí. Entonces, si no viste el último capítulo, pues todo lo demás es básicamente como qué divertido es esto. Qué padre es el Walter White. Exacto. Vamos a hacer una tercera pausa. Esto se está alargando, no quiero cortarlo, Javier. No sé si tengas prisa por llegar. Para nada. Sabina está aquí cerca. Sí, yo sé. Y él nos está esperando a todos. Entonces, para venir ya con las últimas preguntas, que tengo un par por ahí, y para que no se alarguen demasiado los bloques. Ahora venimos. Te invitamos a escuchar la primera colaboración entre el Museo del Palacio de Bellas Artes, Spotify y Puentes para la exposición Nosotros Fuimos, una colección de retratos realizados entre 1866 y 1936 que despliega una microhistoria del centro histórico y su gente. Instantes, deseos, aspiraciones y sentimientos condensados al momento de disparar el obturador. Intervenciones está disponible a través de Spotify desde la cuenta M Bellas Artes. Escucha al museo, asiste al museo, recorre la exposición en compañía de la playlist. Nosotros fuimos hasta el 31 de mayo. Museo del Palacio de Bellas Artes. Puentes.me. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente.
Novedades desde la madre patria. De Ultramar, con John. Nuevo episodio todos los viernes a la 1 de la tarde. Puentes.m. Puentes. Ahora sí, estamos de regreso para el último bloque. El porno se clasifica, la ficción se clasifica, el cine para niños se clasifica, el documental pasa por ahí. Sí, igual. Y el documental tiene los mismos parámetros de Absolutamente los clasificación. mismos parámetros. Evidentemente, de acuerdo a los criterios también, el tratamiento, y ahí creo que un poco entraría la, digamos, categorización del tratamiento. Un documental que trata sobre la guerra, evidentemente es percibido de una manera muy distinta a una película de ficción que trata sobre la guerra. Claro. Entonces se entiende que en un documental, por ejemplo, las heridas de guerra o qué sé yo, pienso en Noche y Niebla, siendo terriblemente fuerte las imágenes del documental, bueno, se entienden que en el contexto y en el tratamiento del propio documental no es un asunto de morbo, no es un asunto de, ¿no?, vean los muertos, etcétera, sino pues es un asunto hasta de denuncia en términos más humanistas, etcétera, etcétera. Me parece que siempre hay como la forma de determinar muy claramente cuándo tiene una intención y cuándo, digamos, no la tiene en términos de documental, ¿no? Pero sí un documental, y estoy pensando, por ejemplo, en del sicario, creo que se llama Cuarto Algo. Sí, porque sí, ya sé cuál, que es una entrevista larga. Ahí, por ejemplo, lo que él narra es muy violento. Pero es muy violento, lo pero que son vemos, descripciones no. verbales. Sí. Toda la película es básicamente una entrevista, incluso con alguien que ni siquiera le vemos el rostro. No, podría ser un programa de radio. No me hagas caso, no lo tengo tan presente de memoria, pero seguramente si la película no fue A, debe haber sido B a lo más. Wow. Eso es bien interesante con el documental, ¿no? Sí, que sí, esas sí, por cosas supuesto. puedan pasar y darse. Por supuesto. Y habla un poco de, como decías tú, del ejercicio meramente subjetivo que es tanto la clasificación de una película como la apreciación de la misma. Sí, totalmente. Porque, y te voy a poner dos ejemplos antes de entrar a la última pregunta. Fury, la película esta de Brad Pitt. Sí. Es una película, como decías tú, de guerra, con mucha recreación histórica, que incluso tiene por ahí algunos toques didácticos. Sí, Es decir, esto fue lo que pasó, así se peleaba en esta guerra. Obviamente es una ficción. Cinematográficamente es muy violenta, hay mucho corte, está muy bien montada la película para generar angustia y claustrofobia, pero gráficamente no lo es. Esa película, y lo digo, no, yo entiendo la clasificación que le dieron, pero lo digo por la gente que nos está oyendo, para que más o menos le aclaremos lo más posible las aguas en las que está navegando la supervisión. Esa película, por ejemplo, que podría ser equiparada en los parámetros que les acabo de decir con Mad Max, que es una película, bueno, no, primero dime, Fury, ¿qué clasificación habría tenido o tuvo, si es que te acuerdas? Fue B15. B15. Fue B15. Y creo que ya sé para dónde vas. Déjame usar ahora sí que un poco ejemplo de mi lado de profesor, Échale. que tú recordarás. Aquí creo que tiene mucho que ver y es fundamental para efectos de la percepción de la película el concepto de campo y fuera campo. Sí. Fury, como muchas otras películas, hace que el espectador en su cabeza, en su imaginación, perciba una película 5 veces más violenta que lo que hay en la pantalla. Y eso es genial. Para nosotros, supervisores, autorizaciones de películas, es genial porque nosotros estamos, como es lógico, capacitados, autorizados para clasificar lo que hay en la pantalla, no lo que hay en la mente de quien ve la película. Ok. Entonces, si el autor, el realizador sabe usar sabiamente los elementos del lenguaje cinematográfico, y por eso decía, usando fundamentalmente esta relación del campo, de la pantalla, con fuera del campo, con todo lo que hay que es imaginario afuera de, entonces puede construir una película mucho más violenta o mucho más sexualosa o mucho más lo que tú quieras que lo que hay en la pantalla. 50 sombras de Grey, por ejemplo. 50 sombras de A, Grey, ¿no? Pues sí, bajo esa lógica debería ser A, porque bajo esa entre lógica otras cosas era doble A, sí, ¿no? sí. Porque además se ahorran el doblaje. Pero fíjate, esa quedó C justamente por esta percepción que probablemente también nuestras supervisoras un poco optaron por percibirla. Y esa tenía también un atributo fundamental que les pesaba mucho, que el tema es que el personaje, la protagonista, era menor de edad, y eso les pesó muchísimo a la hora de la clasificación.
Aunque la actriz no lo sea. Aunque la actriz no lo sea y es público y notorio, pero bueno, en la historia era muy claro. Un poco volviendo a eso a nosotros nos facilita en algún sentido. Yo puedo sin problema justificar y explicar a cualquier distribuidor o a cualquier persona del público por qué le pusimos tal película, tal clasificación, y si acudes a revisar la película ahora que se puede revisar en video con calma, yo generalmente puedo demostrar sin problema que lo que la persona que cree haber percibido no existe en la pantalla, existe en su cabeza, en esta percepción de lo cinematográfico. Entonces, me parece que ahí es fundamental para explicarlo. ¿Por qué ciertas películas con una aparente tendencia a ser mucho más violentas o mucho más sexosas reciben una clasificación menor? Por eso, porque se juega muy bien con este lenguaje cinematográfico. Ok, ¿Mad Max ya la viste? Ya la vi. Para mí es una C clara. Con toda honestidad no me acuerdo si salió en C o en B15. Fíjate, para mí es clarísima C. Pero, y lo aplaudo, ¿no? Pero no me extrañaría que hubiera salido en B15. Digo, la vi. A lo mejor yo estaba nublado por pues tantos años de ver desde haber visto la primera. No, porque es una película que todo el mundo queríamos ver. Pero me parece que la estética, con mucho, aunque sí efectivamente hay ciertas cosas de violencia muy gráfica, me parece que la percepción ya no hay fue cabezas, tan hay cabezas terrible. volando, Javier, o sea. Pero también no son lo digo porque instantáneas. No, yo sé. Pero probablemente ahí digamos, la lógica hubiera sido otros elementos del propio lenguaje. La brevedad de la imagen, la lejanía de la toma, la edición. Pues, vete a saber. Si no me equivoco, a lo mejor me puedo equivocar, pero B15. según yo quedó en B15. A lo mejor quedó en serio. Igual estoy diciendo una burrada y al rato me hablan para regañar. No, a ver, yo preguntaba porque si a mí me lo hubieran mandado, yo con ¿Tú la hubieras puesto en C? Yo la habría puesto en C por muchas razones, ¿no? Desde, o sea... Para que no entren los niños a dar lata. Para que no entren los niños a dar lata. No, yo nunca vi una Mad Max en cine, por ejemplo. Jamás. Bueno, la primera Mad Max con mucho fue C, pero por también supuesto. Por muchas otras razones. La película sacudió las conciencias y la estética del resto de las películas de ahí en adelante. Claro. No, pues... Esta ya viene... Esta está heredando todo aquello, ¿no? Ya no lo está inventando. Exactamente. ¿Cuáles son los privilegios del director de cinematografía? O sea, ya, claro. O sea, porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que Lucio, en su uso de facultades, porque además es parte de su trabajo, había veces que no podía llegar a la primera función o que no podía quedarse a la siguiente. Sí. Y él decía, pásenme la película a las 4 de la tarde, por favor. Sí. ¿No? O las famosas películas de la muestra. Me acuerdo mucho que es más, a mí me tocó supervisar El Cuervo. Ajá. Aquella película donde matan al hijo de Brandon Lee. Sí, claro. Pues un poco emocionado por el asunto. Se decidió que esa función iba a ser en una sala grande, no en la sala pequeña de proyecciones. ¿Cuáles son ahora los beneficios y las perlas con las que juega el director de cinematografía? Son menores si las comparas con aquella época, porque puedo decir, y eso no es algo que me guste, pero entiendo por el signo de los tiempos. Yo salí de cinematografía un ratito y luego regresé como unos años después a ser director de cinematografía nuevamente. Y en ese lapso pasó una cosa interesante. Esta precaución que tienen las distribuidoras contra la piratería alcanzó incluso a la oficina misma de cinematografía. Entonces, cuando yo regresé, cosa que no pasaba antes, resulta que muchas películas como muy esperadas o probablemente pirateables, ahora están siendo vigiladas por un custodio, así le dicen, un muchacho que va y que vigila que nadie saque su celular a la hora de... ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, aunque a mí no me hacen feliz porque me parece que, pues, para empezar, plantean que la Secretaría de Gobernación pues se dedica a la piratería. Sí. Ya un poco, ¿no? Pero ese tipo de cosas ahora han operado muchísimo. El digital disminuyó un poquito digamos, la paranoia esta de la piratería, pero en principio me parece que si en algún lado afectó es en esta cuestión de, digamos, de esta confianza mutua que tenemos con los distribuidores en ese sentido. Otras cosas, es que no hay mucho más que agregar. El hecho mismo de que tengas un trabajo en el que te paguen por ver las películas por anticipado, pues ya es como un poco por definición, claro,
un privilegio. No, pues, no, en hombre, algún sentido. yo quiero regresar. Obviamente hay algunas cosas que no son tan divertidas, hay otras que sí, también participo en esta calidad de director de cinematografía en las reuniones, por ejemplo, de las juntas directivas del IMCINE, de Churubusco, de la Cineteca, en fin. Ya estás en el ajo. Y estoy un poco justo en la información de lo que se está generando en esos aspectos del cine. Y al final lo que tú también comentabas hace rato, bueno, de pronto son tan amables de invitarme a ciertos festivales, Sí. básicamente como invitado y ya. Por protocolo. Por protocolo. Por protocolo, No ¿no? llego a hacer nada en particular. Que esas películas también se clasifican. Sí, claro, se ven. O sea, tú ya habías visto algunas de las que... Algunas ya por- las por cuestión veo. de chamba. Claro que nunca es tan divertido porque la acabas viendo o en video o en descarga Sí. de streaming. Y no es lo mismo llegar y verlas en pantallota. En pantallota. ¿no? Pero sí, todas se supervisan previamente. Y cuando yo llego, en general, más que haberlas visto, son muchísimas películas. Ujú. Ya por lo menos sé que sí hay que ver. Y que no. Y que no. Lo cual es un privilegio Ya mayor, porque es un avance. Javier pudo operar de esa manera los primeros 3 días en el Festival de la Riviera Maya, Sí, que no nos entregaron el catálogo, entonces estábamos todo el mundo entrando a oscuras, lo cual también tiene cierto También encanto. tiene ¿no? su encanto, O sea, por entrar supuesto. así de, no sé qué voy a ver. Sí, sí. O sea, no tengo idea qué voy a ver, eso también tiene su encanto. Y se sigue llenando también el documento, o sea, en el que los supervisores dicen, yo creo que es C por esto, por esto, Sí, por sí, esto, por sí, esto, y siguen capturando la ficha con los datos. Absolutamente. O sea, se sigue haciendo ese procedimiento en papel todavía. En papel sí, aunque claro, ya se envía este documento, se imprime solamente al final, ya todo es un tema de archivo de computadora, correo electrónico y tal. Y justo este tema de las fichas técnicas de los créditos, en realidad ya está descargado, ya le descargaste a internet y en realidad ya nada más es palomear que lo que dice en pantalla efectivamente corresponde con la información. Sí, no, que cuando ya yo tienes. trabajaba, el Internet Movie Database no era ni siquiera una idea. Entonces, Exacto. yo tenía que escribir los nombres de la película rusa en cuestión. Y te acuerdas qué divertido es porque, entre varios, pues ahí se reparten, tú tomas Sí, los nombres y yo los sí. apellidos. y- Había un pacto ahí Sí. ok, yo traigo los cafés, pero ustedes apuntan los 3 primeros créditos, luego yo los segundos 3, y así se repartía el asunto. Ahí aprendí a escribir en la oscuridad, por ejemplo, Exacto. porque no había de póngale pausa, eran proyecciones en 35 Sí, no, y milímetros. ahí no se podía poner pausa. Ahora ya tenemos esa ventaja. Ahora ya hay esa ventaja. Coser y cantar. Muy bien. La última pregunta, ahora sí. Tu memoria te permite, no lo digo porque esté maltrecha, sino porque has vivido muchas cosas, tienes una experiencia brutal. Tu memoria te permite darnos algunos nombres ilustres que han pasado por el departamento. ¿Se sigue llamando departamento de supervisión? Sí, es una jefatura de departamento de supervisión. Y Porque sí, a mí me tocó compartir butacas y escritorios con 2 personas a las que admiro mucho y admiraré toda la que vida. seguro yo también iba a citar, así que por Y, favor, y- comienza. y bueno, eso también te incluye a ti, ¿no? Estaba yo con Muchas Javier Cortés, gracias. estaba yo con Lucio, que es un hombre muy, muy, muy inteligente, pero justo ahí empezó mi relación fraternal con Joaquín Rodríguez, que era supervisor. Así es. Él fue uno de los culpables, no sé por qué, porque no me conocía, ¿no? De decir, creo que el nombre de este muchacho puede servirnos, y fue uno de los que empujó para que yo entrara ahí. Y con don Rafael Aviña. Sí, ¿no? cómo no. Son dos críticos cinematográficos que este país tiene el agrado de tener en su historia y con los cuales conviví como supervisor de Y cinematografía. con algunos todavía los podríamos chantajear porque seguro quieren olvidar la etapa en donde les decían censores Sensores. cinematográficos. Rafael Aviña se enojaba mucho y se enoja sí. todavía. Y además Rafa, a ver si no se enoja, porque Rafa llegaba con una bolsita y donde metía 10, 15, 20 pornos. Y luego se lleva en DVD, en claro, Blu-ray, claro. en VHS, En VHS. y luego de las poquísimas ediciones en VHS de películas buenas que iban, se llevaba casi todas. Entonces él como que alivianaba la cuota diciendo, miren, voy a ver 85 pornos, pero déjenme ver las otras, por favor. Sí, yo no total. puedo venir a las funciones de las 8. Esos son los 2 nombres que yo recuerdo con muchísimo cariño. Conocidos, quiero decir, ¿no? Sí, Yo sí, trabajé claro. muy bien con toda la gente que estaba ahí. Se hacía una... Sí, pero efectivamente de esas generaciones y hacia atrás, déjame ir un poco en ese orden, yo recuerdo, creo que era la generación inmediata anterior a en ese entonces muy joven escritor Daniel González Dueñas, Sí. que era supervisor y que era una delicia por encima de su hombro ver qué redactaba ahí, porque no era un dictamen, era básicamente un ensayo sobre la película. Es que ahí uno le acababa de podía ver, echar ¿no? estilo. Ahí Exacto. no lo regañaban a uno por echar Sí, estilo. sí, En la sí, escuela sí, sí. sí.
Y ya en etapas, digamos, históricas, acuérdate que estamos hablando de un trabajo. No, venimos desde desde 1949. sí. Sé que María Luisa La China Mendoza fue supervisora. Ujú. Sé que un tiempo Juan Rulfo fue supervisor. Mira. Y, se me está yendo el nombre de este otro escritor que también fue supervisor. ¿Alguna vez hablábamos de Ibargüengoitia? No. ¿O estoy alucinando no, ya? Igual sí, pero ahí sí ya no te sabré decir. Ok. Evidentemente estás hablando de Estoy ruco, pero no. Pero no, pues No, pero sí, vamos, sí supe y me acuerdo muy bien de alguna, se me va su nombre ahorita, un de los últimos republicanos del exilio español, Ajá. que también era supervisor y que era una delicia escucharlo, ya no ver lo que Escucharlo. redactaba o leer lo que redactaba, escuchar a él y a sus anécdotas y cómo entendía el cine y tal. La verdad es que es un trabajo por el que ahora ya casi me jubilo y por lo tanto ya podría confesar que pues, si por mí fuera yo hubiera pagado por estar haber ahí. estado ahí. No se puede heredar el puesto de director, porque si ya te vas a jubilar, yo puedo entrar ahí. Fíjate que no, porque ahora esa es otra variable, pero el puesto ya forma parte del servicio profesional de carrera, de manera que es una plaza que se tiene que concursar. Yo de hecho ya la concursé. O sea, no es que si tú te jubilas, alguien yo pueda recomendar a alguien, no, pues mi fulano, jefe diga sube fulano. Sí. No, ya no, hay que concursar hay por que concursar, es un concurso abierto en el que... ¿Me avisas? Sí, claro. Yo, por supuesto, Digo, sé que no voy a es quedar, más, pero... Te coacheo. Sí. O sea, por favor, sería una delicia que tú quedaras ahí de censurólogo. No, hombre, yo estaría encantado de volver a esos Oye, déjame a esos terminar ambientes. antes de que me lo vaya, que porque me quieras, importa lo que mucho, quieras, lo que quieras. decir dos cositas. Toda esta idea de la censura entendida efectivamente como hablábamos de ese control gubernamental y de los temas políticos y tal. Por un lado, yo quisiera insistir en que por lo menos en lo que yo llevo, y yo llevo ya más de 10 años ahí, nunca he recibido, afortunadamente, de un gobierno de un lado o de un gobierno del otro, nunca he recibido una instrucción de pues esta película no pasa. Yo creo que no la he recibido no solo porque afortunadamente he tenido jefes lo suficientemente razonables, sino porque también son lo suficientemente sensatos para pensar que prohibir una película a estas alturas sería una estupidez. Claro. Básicamente, teniendo internet al lado, dime tú quién no se va a enterar teniendo de el tal metro película. Chapultepec aquí a 3 Teniendo cuadras. el metro, ¿no? o sea, digo, ahorita a estas alturas decir que esta película se censure verdaderamente sería... Es un poco idiota, ¿no? Hablaría más mal de quien lo ordene que... Sí, ¿no? ahí estoy completamente de acuerdo. O sea, te han dejado trabajar tranquilo. Absolutamente, y nunca he tenido ningún problema en eso. En general, las películas, incluso las películas de Luis Estrada, las películas de corte político y tal, a lo más que llegamos es simplemente decir, oigan, pongan atención, va a ver esta película y pues ahora sí que nada más para que sepan, pero nunca ha habido ni el menor intento de decir, haz esto, haz lo otro. Muy bien. Lo que sí es y existe, no es una área mía, no es que nosotros la apliquemos, pero sí lo he percibido, son las otras censuras, empezando por la más terrible de todas, que es la autocensura. Sí. Los directores, los guionistas, las distribuidoras que de pronto dicen, híjole, no vaya a ser que me regañen, ¿no? Y no le entran o a distribuir, o a producir, o a presentar una película sin determinadas escenas. Eso probablemente es lo que sí esté afectando, esa censura, la autocensura, la censura económica, esta que depende de que si el cine y la cadena acepta o no acepta tantas copias, menos copias, si las mueve, ¿no? Y finalmente esta, yo no sé si llamarle censura, pero sí es una falta de espacios para, en ese caso, el cine mexicano, Sí. A través de este maltrato de las obras mexicanas que nomás no tienen la misma... Exposición, ni la misma oportunidad, ¿no? O sea, llega uno y están en horarios muy incómodos. Ese es un tipo de censura de la cual muy poca gente habla, ¿no? Sí. Y que además es más práctica, es decir, lo podemos ver todos los días y es mucho más real. Entonces, vamos a confesar, este programa estuvo dedicado a limpiar el nombre de los supervisores. No fuimos censores. No. Son temas que están pendientes que seguramente platicaremos. Que en algún momento traeremos a las discusiones aquí en Puentes, para eso estamos aquí sentados y con los micrófonos abiertos. Yo quiero agradecer nuevamente a Javier haber venido, Al contrario. haber subido a estas oficinas
para ilustrarnos con su sapiencia y haber hecho feliz a Edlin, que, insisto, fue a correrlo como al mejor de sus tutores. Oye, yo agradecidísimo de veras por la invitación, me lo pasé muy bien y sé que pues me extendí muchísimo, perdón, pero... Pues, no. Este programa ya lo decidí, va a quedar dividido en 2 partes. Entonces, un día se escuchará la primera, el día segundo se escuchará la otra parte, entonces no hay ningún problema. Fascinado. Y mientras no te arrepientas, cuando tú quieras, hacemos el tema de pornografía, que yo creo que hay mucho. ¿A quién más podemos invitar al de porno? O sea, podemos ser tú y yo y seguro sale, porque además cada vez que vamos a cenar en festivales, acabamos platicando de pornografía, sí. Pero podríamos anexar un par de invitados. Pues pensémosle, ¿no? ¿Quién más puede...? Pues Rafa Viña, si se anima. Rafa, claro. O sea, Rafa, yo insisto, yo lo veía salir con unas bolsas de VHS, es que decía... Híjole, ahí está todo el fin de semana, señor. Sí, ¿no? seguro. Como se la pasaba ahí. Era su Netflix. Era su Pornflix. Javier, mil gracias. Un gustazo hablar contigo como siempre. Te dejamos ir a tu concierto y te amarramos aquí para el siguiente programa de pornografía, entre muchas otras cosas. Cuando ustedes digan, muchas gracias. Bye. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.